Lo que hizo la diputada de la Romana, Jacqueline Fernández, ni el propio FBI se lo esperaba. Ella misma se delató. Y es que miren, señores, esta diputada del PRM sigue casada con un presunto empresario de las sustancias, aquellas que le hacen daño al cuerpo, y que el FBI lleva meses investigándolo. Y todavía es su esposo, a pesar de que hay una demanda de divorcio, están en proceso. Por consiguiente, todavía ellos ante la ley son marido y mujer. Y hay dos cosas que hay que analizar. La primera, que les voy a contar a continuación, el grave error que cometió esta diputada el mismo día en que las autoridades dominicanas, la DNCD y el FBI capturaron a Etienne Vázquez o Stephanie José Vázquez. ¿Qué hizo esa diputada en ese momento? El peor error de su vida. Lo segundo es que no cuadran los números. El salario que ella gana no justifica los millones que tiene según su declaración jurada de bienes. Y les voy a contar, espérense ahí, empecemos por lo mejor. El día que ella se entera que a su esposo Stephanie José Vázquez Amarante o Etienne Vázquez lo capturan las autoridades, ese mismo día da la orden a sus abogados para que vaya a depositar ante el Tribunal Civil de la Romana una solicitud de fijación de audiencia para formalizar su divorcio. El mismo día. Recordemos que cuando sale la noticia de que han capturado al esposo de la diputada, ella inmediatamente sale a las redes sociales a decir el siguiente mensaje: yo tengo varios meses que me he separado de ese señor y no tengo ningún vínculo, pero el proceso de divorcio está ahí, sigue casada. ¿Por qué, si ella no tiene nada que ocultar o nada que temer, por qué esperó hasta ese mismo día que capturan a su esposo para poder darle formal solicitud al divorcio? Ahí se ahorcó, solita se delató. Y miren, algo interesante es que esta diputada de la Romana fue la más votada en esos momentos. Cuando la hacen diputada de la Romana, obtuvo 14,719 votos. Obtuvo mucho más que los demás contendientes en ese momento. Antes de que Jacqueline Fernández fuera diputada, el presidente Luis Abinader la nombró gobernadora de la Romana. Nosotros sabemos que en este país ser gobernador no tiene una mayor influencia, no tiene tanto poder. Incluso un regidor puede tener más poder. Obviamente los diputados tienen mucho mayor, el alcalde tiene mucho mayor poder que una gobernadora. Esto es para que sepan un poquito su pasado político mediático, Entonces, cuando gana la Diputación de la Romana, presume por todo lo alto que fue la más votada. Y para hacer esto se necesitó de mucho dinero. Cada voto tiene un precio, esto no es gratis. Y todos los grandes estrategas electorales estiman, dependiendo el lugar, la provincia, la gente, si es una diputación, si es una senaduría, si es para las presidenciales, en qué sectores se buscan los votos, etcétera, etcétera. Hacen números y se establece cuánto hay que invertir para buscar, en este caso que a lo mejor ellos estaban buscando cerca de 20,000 o 25,000 votos, cuánto dinero necesitamos para que eso suceda así. Entonces, como la diputada fue la mayor votada, quiere decir que invirtieron muchísimos millones de pesos. Por ejemplo, para que tú puedas elegirte como el diputado de la circunscripción número 1
de Santo Domingo, estamos hablando de la capital, que el valor del voto se eleva, no es lo mismo la Romana, pero es para que tengan un ejemplo. Para que tú seas diputado, hay que invertir 35 millones de pesos. Estamos hablando solamente de lo que se mueve en estos momentos de la votación y demás. No estamos hablando de la publicidad, de las gorras, los poloshare, los afiches, los espectaculares, los anuncios, los spots. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo real, de lo que hay que gastar en esos momentos, en ese día de las votaciones. 35 millones de pesos para ser diputado de la circunscripción número 1 en Santo Domingo. Entonces vean, señores, algo que yo estoy seguro que va a ser motivo y debe de ser motivo de investigación por parte de la Procuraduría General de la República, porque los números de esta diputada no cuadran. Miren, dice su declaración jurada que presentó el 13 de septiembre del 2024, ya cuando ganó, ¿verdad? La diputada reportó 35.196.438 pesos en activos. 35 millones, incluyendo 25.9 millones en bienes inmuebles. Una diputada que había sido gobernadora. Reportó 6.9 millones en vehículos y un patrimonio neto de 27.239.088 pesos. Y luego de pasivos reportó cerca de 7.9 millones de pesos. Pero eso es mucho dinero, ¿eh? Juntar 1 millón de pesos en este país de una manera profesional, honrada, en un buen trabajo, escriban ustedes aquí abajo, como asalariado, como empleado, ¿cuánto tiempo ustedes creen que uno puede juntar 1 millón de pesos sabiendo cómo están los salarios aquí? Pero tengan ojo antes de responder. Pónganse como si ustedes fueran vendedores de alimentos. Ustedes venden alimentos en una empresa muy grande. ¿Cuánto se van a tardar en juntar 1 millón de pesos? Esta es la pregunta que yo le hago a la diputada de la Romana del PRM, Jacqueline Fernández, porque antes de ser diputada, antes de ser gobernadora de la Romana, la señora reportó que ella tenía una inversión en una empresa que se llama Geneiris EIJ Inversiones. De esta empresa le generaban a ella ingresos fijos mensuales de 70,000 pesos. Escucharon muy bien. Pero antes de eso, en su vida laboral, en sus antecedentes de trabajo, entre el 2003 y el 2005, fue vendedora de productos alimenticios de Indubeca. Después, en el 2007 al 2011, no se supo qué hizo del 2005 al 2007. Pero ya en el 2007 fue vendedora de productos alimenticios para la región este de la empresa Sigma Alimentos. Es una empresa, las dos empresas, Indubeca y Sigma, son empresas muy grandes. Ella duró vendiendo esos productos del 2007 al 2011. ¿Cuánto pudo haber sido su salario de eso? Y su tercer empleo formal, que ya pasa de esto, pasa de lo privado a lo político, fue cuando en el 2020 el presidente Luis Abinader la nombra regidora de la provincia de La Romana del 2020 al 2024. Y ya en el 2024 gana como diputada. Entonces, si ustedes suman aquí 70,000 pesos, que eran sus ingresos fijos de esta empresa, y de repente tiene un poco más
de 35 millones de pesos, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para obtener ese dinero? Según lo que ella declara, ¿eh? Acuérdense que aquí se agarran de cualquier mayulla, testaferro, y se la tratan de ingeniar y ponen dinero a nombre de sus amigos, empleados, etcétera, etcétera. Pero por lo menos según los documentos oficiales de su declaración jurada, eso es lo que ella tiene. Coméntenme aquí abajo si a ustedes les cuadra eso. Lo otro, ¿de dónde sacó tanto dinero para ganar con la mayor cantidad de votos en la Romana? Es mucho dinero el que se tuvo que haber invertido ahí. Entonces la pregunta que se hace, por ejemplo, alguna prensa nacional es, y su esposo, el señor Ethan Vázquez, que está siendo acusado por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos como ser un empresario de las sustancias que le hacen daño al cuerpo y que ha llevado varios kilos hacia ese país, aportó a la campaña de su esposa. Si es así, entonces la señora también es culpable de lavado, culpable de utilizar dinero mal habido en una campaña política. Una pieza más del PRM que está involucrada en estas actividades. Por eso, acuérdense que en el video anterior les hablé de 10 personajes investigadas, ya unos ya están en la cárcel en Estados Unidos, ya están condenados, cantaron más que un loro, aceptaron que son culpables, otros están en proceso, pero finalmente son personas vinculadas al PRM ganándose dinero mal habido y que tuvieron que aportar a la campaña presidencial o a otras campañas. Por esto y otras cosas más, es que la sociedad dominicana no quiere saber del PRM. Por eso es que la popularidad del presidente y del PRM cayó de una manera considerable. Esto, o sea, el tema de esta actividad ilícita, pero también la corrupción, sobre todo el último megaproyecto de esos corruptos, vamos a ponerle así, que fue Senasa. Ya días después se habla de que son más de 25 mil millones de dólares, 25 mil millones de pesos que se robaron de esa institución. Yo digo que es más, pero según todos los medios electrónicos de información, la prensa nacional, están manejando que es esa cantidad. Pero yo creo que debe de ser mucho, pero mucho más de esa cantidad. Y estos hechos también se le suman a esto de estas actividades ilícitas por las cuales la sociedad reprueba el PRM. La sociedad no quiere al presidente Luis Abinader. Les va a costar salir del poder en el 28. Tienen que tener mucho cuidado ustedes para no dejarse engañar. Pero sobre todo, tienen la responsabilidad de que todo esto se aclare, haya presos, se devuelva dinero, se exija, se castigue a todos y se recupere la mayor cantidad de dinero que se robaron del pueblo, porque la sociedad no solamente quiere una explicación vaga. Se robaron esto, empresas involucradas tal y tal. Quieren a los dueños de esas empresas, o los politiqueros, o senadores, o quien haya sido, diputados, ministros, que facilitaron toda esa fuga de dinero, por lo menos de Senasa. Recuerden que ahí está Intran también. Recuérdenlo. Pero hay muchísimas, en casi todas las instituciones de este país hay procesos de corrupción. Ahora, una pregunta que les dejo ahí para terminar el video. Se canceló la Cumbre de las Américas. Según por lo que pasó con la tormenta y después se volvió huracán Melissa. Por eso, ese fue el argumento, Pero el gobierno ya había invertido 18 millones de pesos en Chacabanas. ¿Dónde están las Chacabanas? ¿O dónde está el dinero? ¿Cómo van a devolver el dinero de la sociedad? Porque ya no se va a hacer.
Pero como se supone que ellos ya los habían mandado a hacer porque es en diciembre, entonces, ¿en dónde y a quién le van a dar esas chacabanas? El pueblo dominicano no quiere chacabanas, el pueblo dominicano quiere su dinero, porque con esos 18 millones se puede hacer algo. Una escuelita en un pueblo más remoto de San Pedro de Macorís o no sé dónde, pero se le puede ayudar al dominicano. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.